Hola, saludos, bendiciones, es un gusto saludarles. Nuestra iglesia, Cazadores de Almas para Jesús, con un nuevo programa de testimonios de vida. Ese programa que le hemos puesto vitaminas de vida. Esas cápsulas que a través de los testimonios vamos a hablar a cada uno de sus corazones. Hoy tenemos una mujer súper elegante, Yasmín Espinosa, de Bolaños, para que no se me enoje Rodriguito. De Bolaños. Entonces hoy la traemos como invitada en nuestra casa espiritual para que ella abra su corazón y sobre todo expone su testimonio para ayudar a esas personas que en algún momento pasaron por un testimonio igual o por un extracto de ese testimonio. Entonces esto lo hacemos con una humildad tremenda, lo hacemos con un corazón dispuesto a servirle al Señor. Yo como servidor y ella como una persona que viene a hablarles de lo que ha hecho el amor de Dios en la vida de ella. Yasmín, ¿quién es Yasmín? Yasmín Espinosa es una mujer que ha tratado de cambiar su vida a raíz de pasar muchas circunstancias, muchos momentos difíciles que no estaban, que quería yo que pasaran en mi vida, sino que sucedieron y en mi niñez pasé por un abuso por parte de una persona que era muy cercana a mí, y eso me marcó mucho en mi vida personal, en mi vida de mi niñez, me marcó mi adolescencia, porque cuando yo estaba en cuarto, quinto grado, yo me portaba mal en la escuela, hacía cosas para llamar la atención. ¿Pero a qué edad fue ese abuso? Ese abuso fue entre 8 o 9 años. O sea, a partir de ahí comienza como la rebeldía suya, para Empieza, ubicar a la gente que sí, nos sí, ve. empieza mi rebeldía, empiezo a hacer cosas en la escuela, como por ejemplo, una vez una compañera andaba en ese entonces un reloj que tenía como un martillito adentro, unos relojes que eran como de agua, no sé si usted se recuerda, Sí. y yo me lo llevé para mi casa, me lo robé, esa es la palabra, me lo robé, porque el reloj me gustó y yo me lo llevé. Por pura rebeldía. Por pura rebeldía, porque yo quería llamar la atención de mi mamá. Quería que ella, yo decía entre mí, si yo hago tal cosa, ella va a pensar que algo me está pasando. Sí, llamar la atención. Sí, llamar la atención porque, bueno, ella le comenta a la gente o a mi hijo ahora que es un adolescente, de que yo siempre fui una niña muy pasiva, muy tranquila. No fui una niña rebelde ni nada. Yo empecé con mi rebeldía a raíz de esa circunstancia, de esa situación que yo viví a la edad de 9 años. O sea, eso marca un antes de su inocencia. A una niña ya con rebeldía. Con rebeldía. Ya haciendo cosas contrarias a todo. Y entonces, cuando ya tenía ya la adolescencia, siempre, aparte que me marcó, siempre me hizo apartarme de la gente, apartarme de mis compañeros de la escuela, apartarme de todo el mundo. Me hizo una niña sola, quería estar todo el tiempo alejada de todo. ¿Qué era? ¿Como una rabia? Sí, era una rabia y a la vez enojo hacia esa situación de verme de que yo no tuve a nadie que me defendiera, que nadie me agarrara y me preguntara qué era lo que me estaba pasando, qué era lo que yo sentía, que por qué estaba haciendo esas cosas. Ya a esa corta edad. A esa corta edad. Y entonces cuando ya llegué a la edad de 12, la edad que tiene mi hijo actualmente, 12 años, yo decía, ya estaba en colegio, estaba en séptimo, yo decía, el primer hombre o el primer muchacho, lo que fuera, se me pela el diente, cualquier cosa, como dicen aquí, yo me voy con él. Se me metió eso entre ceja y ceja, que yo quería salir como que quería huir o quería escapar. Un escape a esa situación, porque muchas veces, pastor, yo no dormía, yo tenía pesadillas. Yo despertaba y yo miraba la cara de esa persona y cuando sucedían esas cosas nunca había nadie, estaba sola. Y entonces eso, en las noches cuando yo dormía y despertaba, yo miraba la cara de esa persona y yo tenía miedo.
Tenía temor de que tal vez ya la persona ya no estaba en mi casa, ya no vivía en Pero mi es que casa. quedó la secuela. Pero quedó, exactamente, quedó la secuela de esa situación. Y en verdad pasaba un muchacho que a mí me gustaba en bicicleta, que es el papá de mis hijas dos mayores, que yo las tuve a la edad de 14 años. 14 años tenía cuando yo tuve a mi primera hija mayor. Porque a mí yo dije, yo me voy a ir con el que sea, pero yo me voy, yo salgo de mi casa. Usted lo que quería era salir corriendo. Exactamente, entonces se presentó la situación, porque en el colegio también le daba problemas a mi mamá, me agarraba con los compañeros, tenía un enamorado que me molestaba mucho, entonces como no me gustaba, un día agarré un lapicero y se lo inserté aquí en el brazo. Y después me agarré con una compañera, que fue cuando ya mi mamá se dio cuenta también que estaba provocando más cosas de las que ya había provocado anteriormente. Y entonces me dejaron el ojo así. Usted vio la película Rocky 5, yo era Rocky 6. Me dejaron el ojo era grande y por el 6 más grande todavía. Y ese día que casualmente me pegaron fue un viernes. Y mi mamá, como somos 9 hermanos, tengo la bendición de Dios de tener 9 hermanos. Somos 3 hermanas, yo soy la de en medio. Y tengo 2 hermanas preciosas que la amo. La mayor fue como ¿cómo le dijera? Como mi héroe. Como cuando yo tenía cierta circunstancia en mi niñez, yo siempre como que me iba a donde ella, sí. Mi hermana la mayor. Con la menor sí vivía agarrada de los pelos, con mi hermana la menor. Y entonces a raíz de eso yo conocí a ese muchacho. Y esa noche le dije que yo no iba a regresar más a mi casa. Me dice él, ¿cómo? No, le digo, yo no voy a regresar más a mi casa. Y ese muchacho, visualícelo, pastor, solo tenía 14 años y en ese entonces ni siquiera sabía qué era lo que era tener relaciones. Nadie me había hablado de eso. Es que era una edad muy corta. Pero yo dije a él, yo no me voy a ir más a mi casa, yo me voy a quedar contigo. Y pasamos ahí toda la madrugada en la calle hablando, él convenciéndome que regresara, porque sí le gustaba al muchacho, pero tampoco al extremo de hacerse cargo de mi persona. Sí, porque ya era una edad corta. Exactamente, y yo era menor de edad. Sí. Él era un joven de 25 años, era mucha la diferencia, y él era un adulto. O ya él ya había tenido otras experiencias. Sí, lo que quería era como un noviazgo apenas. Exactamente, y apenas nos estábamos conociendo, pero yo le dije a él, no, yo no me voy a ir para mi casa, y en verdad amaneció, y del cansancio nos quedamos dormidos afuera, nos quedamos dormidos los dos, y en eso iba saliendo la mamá, y cuando nos vio, la mamá de él, y la mamá, imagínense qué es lo que pensó, ¿verdad? De que tal vez sí habíamos tenido algo, o yo no sé qué le pasó a la señora por la mente. Lo que yo no sabía era que la señora conocía a mi mamá. Y entonces ella le dijo que quién era yo y que por qué yo estaba ahí, había amanecido con él, siendo yo una muchacha tan joven. Entonces yo le dije a ella, le mentí, porque nos pusieron así, ella nos pasó adentro de su casa y nos sentó a los dos y nos preguntó que si había pasado algo entre los dos. Entonces yo le dije que sí, porque yo quería... Usted quería irse a toda costa. Exactamente. Y entonces el muchacho me decía, ¿por qué miente? Si yo no he tenido nada con usted, apenas nos estamos conociendo. Si acaso me había visto como 3 veces, pastor. Y entonces yo le dije a ella que no, que sí. Y imagínese, ¿verdad? La situación. La señora, pues, yo no sé cómo era él, pero me creyó. Entonces la señora fue algo tan increíble, porque es la única suegra que yo puedo decir, o esa persona que Dios utilizó en ese momento para que me protegiera, para que me amparara, para que me cuidara. Sí, para que me cuidara, porque yo me sentía sola, porque yo no me fui de mi casa porque ese muchacho fuera el amor de mi vida, no me fui porque estaba enamorada de él, simplemente me gustaba, pero yo quería salir de mi casa. Y se dio la situación, ella me aceptó, mandaron a llamar a mi mamá dijo, bueno, está bien, nos iban a obligar a casarnos, pero yo les dije que no, que el día que yo me casara iba a ser porque en realidad yo tuviera conciencia, oiga, con 14 años, ¿verdad? Con 14 años. Conciencia de ese paso tan grande que yo iba a dar. Ya, quiero dar un mensaje a las personas que nos están viendo. Ella era una niña, 14 años, buscando un escape. Yo no sé si hay personas que vivieron o están viviendo esta misma situación. En un día como hoy,
Y el mejor consejo es: hablen, díganlo, busquen compañía. Porque tal vez Yasmín en ese momento estaba sola. Porque tal vez eso te va a llevar a una rebeldía como tal vez tuvo Yasmín. Y Yasmín ya a sus 14 años quería dejar su hogar, y van a haber muchos jóvenes que están viendo este mensaje y que tal vez quieren salir corriendo. Pero hablen, digan las cosas, conversen. Porque si hay una salida, hay gente que los quiere, gente que los respalda y gente que los quiere seguir adelante. Pero tomen estos ejemplos, estos testimonios, para mejorar como personas, como seres humanos, para que después no sea tarde y tomamos malas decisiones. Yasmín, 14 años, ¿qué más? 14 años y en ese mismo momento, y obvio, ya me había quedado en la casa y pues el muchacho no iba a perder la oportunidad de tener algo con una muchacha tan joven en ese entonces, ¿verdad? Y resulta que resulté embarazada de mi hija, la mayor, que ustedes tuvo la oportunidad de medio conocerla. Claro. Mi hija, me recuerdo que cuando el doctor salió y dijo que cómo era posible que a mí se me haya realizado un embarazo si yo tenía la matriz de una niña de 11 años. Y tuve a mi hija. Para mí, mi hija fue lo más bello que a mí me pudo haber pasado. Porque mi hija, no sé, tal vez ahora yo no la tengo conmigo porque yo no las crié, a ella y a su hermana María Los Ángeles, porque fueron dos niñas seguidas. Fue ella, porque cuando tuve a María Fátima con 14 años, nadie tampoco me habló de planificación familiar, nadie me dijo que me tenía que cuidar, nadie me dijo: Yasmín, vea, si tú pones una inyección o tantas cosas que hay ahora, ¿verdad? Y en ese entonces existían también, tal vez no igual, pero sí existían. O alguien que me agarrara la fuerza y me dijera: vea, te vamos a llevar a tal clínica. Te enseñaron. Exactamente. Y entonces resulté embarazada de María Los Ángeles, mi otra hija, pero mi vida fue un infierno. Porque ese muchacho ya habíamos formado una relación, o yo formé, porque fui yo la que formé esa relación forzada. Que tal vez si mi decisión hubiera sido otra, pues ese no hubiera sido el fin de mi vida a los 14 años, 15 años, criando a otro niño, porque yo era una niña y criando otro niño, y dos niñas, ¿verdad? Sí. Porque Dios me bendijo con esas dos mujeres hermosas, que a pesar de que yo no las crié porque el papá de ellas me maltrataba. Yo pasé violencia doméstica también, no de parte mía, sino que de parte de mi mamá. Vi la violencia en mi casa y la viví con ese muchacho. Entonces también eso me llenó mucho de ira y de enojo. Alimentó más. Porque ya la tenía. Sí, porque tal vez él no me pegaba, pero sí me maltrataba con palabras. Me decía cosas hirientes. Y entonces eso un día, teniendo yo ya 19 años y teniendo a María Fátima y María Los Ángeles, y esa persona, la mamá de él, la suegra de él, se portó conmigo como yo tal vez hubiera querido que mi madre se portara, porque a pesar de todo la señora me cuidó, ella velaba. O sea, siendo por una mí. extraña, veía por su bienestar. Veía por mí, ella cualquier cosa, una fiebre recién en mi embarazo o alguna situación, ella corría. Es más, pagaba médicos privados, porque tal vez mi situación nunca fue material, pero sí fue... pero sí había un cuidado de parte de ella. Exactamente, ella corría y me decía: Yasmín, ¿cómo se siente? Ella me compraba los antojos, ella, en vez del muchacho, pero es que en el muchacho no había ningún interés. Porque quizás tal vez yo lo obligué a la situación, pues a él no le quedó de otra, ¿verdad? No es que yo esté justificando tampoco la manera de ser de él, pero eso fue lo que se dio. A la edad de 19 años, yo un día me senté con ella, como estoy sentada aquí actualmente con usted, y yo le dije que yo me iba a ir, porque mi vida era un infierno. Yo no lo quería, no estaba enamorada de él, y yo quería salir de ahí también. Otra vez quería salir, quería alejarme, quería huir de esa situación, pero no sabía cómo hacer porque ya tenía 2 hijas. Yo no quería dejar a mis hijas abandonadas, pero me sentí obligada a la vez con 19 años. Entonces hablé con ella y le dije que yo le daba a las 2 niñas, que se hiciera ella cargo de ellas, de esas 2 criaturas,
porque yo no podía. ¿Por qué, pastor? Porque yo no quería que ella pasara por un proceso por el que yo pasé, un abuso. Yo no quería que ellos conocieran a un padrastro. No quería que ellas pasaran, porque yo no sabía qué es lo que me esperaba el día que yo me fuera de esa casa. No tuvo una orientación desde muy pequeña. No tuvo nada. Entonces, yo lo conversé con ella y le dije, lo único que yo no voy a hacer es firmarle, entregarle a mis hijas con un abogado, con lo que fuera. Entonces ella me dijo que estaba bien. Y yo le dije estas palabras, pastor: el día que mis hijas algún día quieran saber quién soy, ahí voy a estar para ellas. Con 14 años, ¿verdad? Yo ya tenía esa forma de pensar y no me sentía madura, sino que se me venían las palabras así. ¿Se habló con su suegra cuando tenía 19? 19 años. Entonces ¿Y qué pasa después de ella? Me fui, conocí a otro muchacho, después de la relación del papá de mis hijas, me fui. Nos fuimos para Guatemala, fui a Guatemala, y ahí formamos un disque hogar, ¿verdad? Pero fue peor, pastor, porque ese muchacho sí me agredía físicamente. Ya eran golpes. Ya eran golpes. Ese muchacho me dejaba a mí encerrada. Era el extremo de él, de los celos hacia mi persona, porque ella era una muchacha de 19 años, delgada y joven, la juventud, ¿verdad? Y él me encerraba a mí. Es más, pastor, para yo hacer mis necesidades, porque en el cuarto donde él me tenía encerrada, los baños estaban afuera. En ese lugar donde vivíamos eran como cuarterías y los baños estaban afuera, no estaban adentro. Sí, amor, son cuartos y el baño es para uso común de todos. Exactamente. Entonces, ¿qué hacía él? En la mañana me compraba todo lo que yo iba a ocupar y me enllababa. Y en una, no sé cómo se le llama aquí, una vacinilla. En una vacinilla, él me dejaba para que yo hiciera las necesidades de mi cuerpo. Y me recuerdo que un día yo llamé a mi mamá y le dije de esa situación que yo estaba viviendo. Entonces ella me dijo que, vea, pastor, se dio tanto eso de ese maltrato porque él me pegaba como que si fuera un hombre, o como que si él tenía, ¿cómo le explico? Como algo en contra de mí, no sé ni por qué, o tal vez me miraba como que si era un hombre, no sé, pero él me pegaba fatal. Y yo ya tenía, pastor, así lo tenía, como un día se me metió que yo quería salir de mi casa, se me metió que yo lo iba a matar. También, ya la ira también había crecido ahí. Yo tenía ese sentimiento arraigado muy profundo en mi mente, que si en una de esas noches yo lo iba a matar. Pero yo llamé a mi mamá y le dije la situación. Yo, pastor, era así, como una pluma, porque ya se imagina el panorama, ¿verdad? Qué hambre me iba a dar. Y lloraba por mis hijas, porque sea lo que sea, pues no sé si fue la mejor decisión. Tuve la oportunidad de hablar con mi hija la mayor y también con la otra personalmente, y le dije, no sé si fue la mejor decisión, pero era lo que tenía en ese momento. Era lo que había. Sí, no fue porque yo quería dejarlas, era porque yo no quería que ustedes pasaran por lo que yo pasé, por lo que yo había pasado. Y para bien y para mal, pues ustedes se criaron ahí, y ya son mujeres ellas, hasta abuelas, hasta abuelas, porque ya avanzando. Cada una tiene un hijo, ellas tienen un hijo. Pues resulta que esa vez llamé a mi mamá y le conté la situación. Me dijo, venite para Costa Rica, yo te voy a mandar los pasajes, pero no le digas nada. Claro, yo no le había dicho también que tenía los deseos, las ganas, pero de aquellas ganas como cuando uno se quiere comer una comida bien rica, de matarlo. Eso era lo que yo tenía metido. Pero su mamá le da la solución de venirse para Costa Rica. Me da la solución para venirme para Costa Rica. Me vine y ya por venir aquí, ya... La vez pasada usted, que conversábamos un poquito, ¿verdad? Usted me decía que usted de niña lo que tenía era un sueño, que su sueño era tener una familia bonita. Sí, ese era mi sueño, siempre fue mi sueño. Anhelé tener y hay una familia, un esposo, hijos, pero cada día lo miraba más lejano. Porque usted no quería que vivieran lo mismo que se estaba pasando. Que yo había pasado. ¿Usted en algún momento lo vio imposible, Jazz? Sí, porque no conocía lo que ahora ya conozco, del amor y la misericordia de Dios,
de que Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que a pesar de lo que somos y de las cosas que hacemos o dejamos de hacer, Él está ahí. Y Él está esperando que uno toque la puerta, dice su palabra, para poder ingresar, para poder entablar no solo una relación, también una comunión con Él. Cuando ya me vine para Costa Rica, me fui a vivir a Guapiles. Mi hijo, el mayor, que tengo, a Anthony, que usted lo conoce, sí, nació en el hospital de Guapiles. Ahí empezó a seguirme mucha evangélico, porque no era porque yo quise buscar al Señor, porque nadie quiere buscar al Señor, nadie quiere ayunar, nadie quiere orar. El Señor me ponía gente y me hablaban de la palabra. En Guapiles. Y me acuerdo que yo, sin conocer a Dios y sin saber que se oraba o rezaba, porque esto no es de religión, es de amor al Señor, relación con Dios, relación con Dios. Entonces me acuerdo que yo una noche me levantaba y lloraba por mis hijas y le decía: Señor, cuida de ellas, a pesar que no era creyente, de saber que que había un Dios vivo. Y en verdad el Señor me escuchaba, pastor, a pesar de que no era una creyente. Sí sabía que existía un Dios. Y en verdad tomé la decisión. Mi vestidura no eran estas. Yo caminaba con enaguas cortas. Me gustaba andar enseñando las personalidades. Siempre fui muy coqueta. Siempre me gustó andar mi pelo bien arregladito y todo eso. Pero eso, un día yo tomé la decisión y fui a una iglesia, pero me sentí el ser más extraño, pastor. El día que yo puse los pies en Aposento de los Altos, que es la iglesia que por primera vez yo pisé. En Guapiles, así se llama la iglesia hasta el día de hoy. Yo fui y me sentí extraña. Yo quería irme, pero había una voz que me decía que no. Porque hay una confrontación. Y me quedé, pastor, y ese mismo día recibí el Espíritu Santo, dispuse mi corazón, lloré más, no sé, yo creo que hubiera llenado un río de mis lágrimas. El Señor te habló. Sí, porque yo lloraba en ese momento, no por todo lo que había pasado, porque si Dios lo permitió, Él sabe por qué. Yo no sé para dónde iba. Exactamente, y esa vez yo lloré, pero vea, eso es como que, un ejemplo, me había sacado la lotería. Me había sacado la lotería porque el Señor en su amor, en su misericordia, dice su palabra que desde el vientre de mi madre yo soy marcada. Estoy marcada por Él. Ha sido guardada y elegida. Y exactamente, soy guardada y elegida por Él. Y entonces ese día que yo le recibí fue para mí, yo brincaba de la alegría. Yo sabía que había encontrado algo que ni mis hijos, que ni mi mamá, ni mis hermanos, ni nadie me había ofrecido que lo que había recibido ese día. O sea, ya usted sabía de que había un vacío desde niña. Estamos hablando de edad de 8 o 9 años. Y más bien, durante toda su vida lo que crece es odio, rencor, porque es lo que te comenzaron a alimentar. Donde llegas a un abuso, después llegamos a un maltrato físico. Vemos donde te tienen prácticamente secuestrada en un país desconocido. Es un desierto grande, ya. Es un desierto donde solo los valientes lo pasan. Y eso lo comprendemos solo cuando llegamos a los pies de Cristo. Hay gente que tal vez ahorita está pasando situaciones súper difíciles y que ellos vienen y dicen: pero ¿por qué yo estoy pasando esto? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué yo no salgo de esto? Y en el momento que lo llegamos a comprender, es hasta cuando llegamos a los pies de Él. Usted llega a Él, conoce, tenemos a Anthony. Tenemos a Anthony, porque en ese momento que yo recibo al Señor, ¿verdad? Yo pienso que Dios es como un Dios de varita mágica, que ya mi vida se iba a arreglar, que yo iba a tener un esposo, que iba a tener los hijos que tal vez Dios permitiera que yo tuviera, porque en ese entonces todavía no tenía a Anthony. Y entonces yo pensé que ya mi vida se iba a resolver con todo eso. Empecé a tener burlas, porque se burlaban de mí, ya mi vestidura no era la misma. Yo ya quería vestirme recatada, sencilla, y entonces se burlaban de mí, las personas que me conocían en el barrio donde yo vivía, ahí en Guapiles. Y entonces conozco al papá de Anthony. Yo trabajaba en una verdulería y el muchacho también trabajaba allí, pero él venía de un proceso primero de viudez, el papá de Anthony.
Y después de eso, me imagino que no estaba preparado para una relación conmigo. Y nos conocimos ahí, empezamos a salir y dije yo, este es el que Dios me va a dar, este es el que Dios quiere. Yo, ¿verdad? Desesperada, anhelando eso que yo soñaba, tener una familia. Y en verdad me enredé con él y eso para mí fue fatal, porque fue la primera vez que yo le fallé a Dios. Eso a mí me dolió. Ya conociéndolo, le fallé. Y entonces eso a mí me hizo volver atrás. Ahí fue donde está Anthony. Ahí donde está mi hijo Anthony, que fue un niño que yo pedí con todo mi corazón. Anthony ha sido una gran bendición a mi vida. Es un niño que yo le decía, Señor, yo quiero, ya que ya no tuve la oportunidad con mis otras hijas, yo quiero saber llevar un niño a un kinder, llevarlo a primaria, llevarlo a, qué sé yo, a colegio. Y yo se lo pedí al Señor, pero yo no me di la consecuencia de haberme metido con el papá de Anthony, porque el muchacho no está conmigo actualmente. Y Anthony se ha criado sin ver a su papá, que era lo que yo no quería, porque yo quería que en realidad ese niño viniera y que el papá de él se quedara conmigo, pero no fue así. El muchacho siempre fue distante conmigo. Incluso cuando yo resulté embarazada de Anthony, él me dijo que lo abortara. Y yo le dije a él que yo no sabía cómo lo iba a criar y cómo le iba a sacar adelante. Y que no era eso lo que yo quería para Anthony, porque yo quería que Anthony estuviera formado en una familia. Pero él me dijo que no, que las expectativas de él no eran eso. Y que él se iba a regresar a su país, porque Anthony es nacido acá, pero es de padre nicaragüense. Y entonces nació Anthony. Y me acuerdo, pastor, que cuando yo iba al baño o a cualquier lado, iba con esa pelotita que Dios me regaló, porque Dios me dio una nueva oportunidad, a pesar de que Anthony pues no tenía papá, pero me dio una oportunidad como mamá. Exactamente. Pero ya conocías a Dios. Ya conocía a Dios. Ya había un corazón distinto. Sí, ya había un corazón distinto. Entonces, recién mejorada de él, me enfermé de la vesícula, estuve muy mal, grave. A mí me operaron en el hospital de Nicoya, porque en ese entonces yo no tenía la documentación, no tenía documentos. Cuando mi mamá me trajo ilegal, no me trajo legal. Que una cosa es estar legal y otra cosa es estar ilegal, son dos cosas diferentes. Entonces no me podía llevar al hospital a que me operaran ni nada, porque no había un seguro, no había cómo velar por mi salud. Entonces se habló con mi mamá, trabaja hasta el día de hoy con unos pastores, los declaro en el nombre de Jesús, unos doctores que ellos son actualmente trabajan en la bíblica, ellos hablaron con unos doctores técnicos mexicanos para que me operaran. Y ahí me operaron. Yo me acuerdo que ya conocía de Dios, entonces le oré al Señor que fueran sus manos las que me operaran en mi cuerpo para que yo pudiera salir de esa operación, porque estaba recién mejorada de mi Anthony. Y entonces pasé 2 meses ahí, me operaron, regresé a casa, pasé esos 3 meses de la operación y empecé a trabajar nuevamente y luchar por mi hijo Anthony. Y fue ahí donde conocí a mi esposo, que no era mi esposo en ese entonces, a don Rodrigo Bolaños. Ok, ahí comienza a construirse el sueño que usted quería. Sí, ahí se empieza. Ya comienza usted a conocer de Dios, comienza a... Ya tiene algo ya más definido. Viene Rodrigo a su vida, comienza un orden diferente en casa. ¿Y qué es lo que pasa después de ahí? Los dos trabajábamos juntos en ese restaurante donde nos conocimos, y casualmente está aquí mismo en Desamparados. Yo no sé si usted lo conoce, un restaurante que se llama Imperio, que está atrás de la iglesia católica. Imperio se llama el restaurante. Bueno, ahí trabajamos. Él era el disque chef y yo era la salonera de ese lugar. Me llamaba mucho la atención de él, porque primero fuimos amigos. Sí, para conocerse. Sí, fuimos amigos, pero no porque queríamos tener una relación de pareja, sino porque éramos amigos, porque trabajábamos en el mismo lugar. Y yo a veces lo miraba a él de que estaba como escondido, agarrado así, los brazos cruzados y con los ojos rojos. Y yo decía, seguro que es que este muchacho le hace aquello. Yo decía en mi mente, ¿verdad? Y que era que él andaba, pues, en ese entonces, en otras relaciones, no sanas, ¿verdad? Obviamente. Y viene a conocerme a mí, a una muchacha
en ese entonces sencilla, temerosa de Dios. Pues ya con un cambio. Ya con un cambio, y empecé yo a medio a hablarle de la palabra del Señor, y empezamos a ser amigos, y después él me dijo que él quería saber qué era eso de lo que yo le hablaba y de lo que yo decía, y me dice, un 14 de febrero, me dice, yo voy a dejar eso atrás y me voy a hacer novio suyo. Y en verdad lo cumplió. Empezamos a andar como novios. Ni siquiera la mano me tocaba, porque ni siquiera la mano me tocaba a él. No sé si era porque él miraba algo en mí especial o qué era el asunto. Y así empezamos, y Dios nos regaló a Isaac. Usted tiene la oportunidad de conocer a Isaacito Bolaños hace 7 años atrás. Él no vivía conmigo porque yo quería que cuando él ya se estableciera conmigo, fuera de verdad, no que me tuviera como que sí somos, pero no somos. A los 4 años, casi 3 años, resulto embarazada de Ramsés, mi hijo el menor, yo empecé a orarle al Señor porque él me había herido también mucho sentimentalmente, él me había herido, me engañaba, jugaba con mis sentimientos, entonces eso también otra vez me vuelve a hacerme sentir la palabra miserable, que no valía nada. O sea, volvía un pasado a un presente. Que no merecía nada, porque eso era lo que yo escuchaba en mi interior: no te mereces eso, nunca vas a tener eso, no vas a tener esa familia que anhelas tanto, o ese esposo. Porque el propósito ya estaba cerca. Exactamente, yo no lo miraba cerca, pero ya estaba cerca. Y resultó que en una noche, ya se lo había comentado a usted, empecé a orarle al Señor, porque a raíz de las dificultades que tenía con mi ex, que todavía no era mi esposo, peleábamos todos los días, era el pan de cada día, nos gritábamos, nos heríamos, era la defensa que yo tenía. Porque a diferencia de los otros muchachos que conocí, pues nunca tuve esa oportunidad, porque ellos no convivían, no vivían conmigo. Sí. Pero ya mi esposo sí vivía conmigo. Entonces, cuando él me hacía ese tipo de cosas, pues yo lo agredía, le decía cochinada de hombre, no servís para nada, miserable, largad. Esas eran mis palabras, porque yo encontré esa única manera de una defensa por lo que él me hacía. Entonces, y una noche empecé yo a orar y empecé a otra vez a clamar a mi Señor, porque mi hijo había escrito que se iba a matar, y eso entonces me desesperó, porque yo no quería que a mi hijo le pasara algo por culpa mía. Entonces empecé a orarle al Señor y empecé a decirle al Señor que así como un día yo le había aceptado, le había recibido en mi vida, que me ayudara nuevamente a restaurar eso, y que me ayudara a no seguirle permitiendo al enemigo que siguiera pisoteando mi vida, porque yo era su hija y él me había llamado a mí. Ahí ya fue donde usted agarró ya una fuerza, ya una convicción, ya venir y decir: no, yo tengo que tomar las riendas de mi vida, porque ya conozco al Señor, sé cuál es el camino, sé cuál es la verdad, y era simplemente de obedecer, tener esas agallas de querer uno ordenar la vida. Y no es fácil, pastor, porque yo le voy a decir una cosa. Se me vino aquel pasaje de la Biblia cuando María Magdalena iba a ser juzgada, que todo el mundo decía, porque yo muchas veces escuché, decía: no te vas a levantar de ahí, te caíste, le fallaste al Señor y no te vas a levantar de ahí. Y porque no es la cosa de caer, pastor, caemos todos los días, porque no somos perfectos. Somos pecadores. Yo soy pecadora, pero soy una pecadora arrepentida. Me arrepiento de mi humanidad y de lo que yo soy. Entonces, y ese día yo me recuerdo que el Señor me dio el Salmo 51 y empecé a leerlo, y yo lloraba, pastor, esa madrugada, y lloraba. Y yo le dije al Señor: yo me levanto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres mi Padre. Tú desde un principio, tú sabes y conoces las cosas, que siempre has tenido ese fuego, ese sentir en mi corazón de querer estar contigo, de saber de ti, de conocerte. Y en verdad, empecé a ir
regresé a Senderos de Luz. Fue una iglesia que yo hace años visité, pero me sentía, pastor, ¿cómo le explico? Que no era ahí donde yo tenía que estar. No era ahí. Después fuimos a otra iglesia que está allá por Taxis Unidos, no sé si la conocen. Calle Fallas. Sí, aquí mismo en Calle Falla. Fuimos ahí por Taxis Unidos, llevaba a mis hijos. Por primera vez vi que mis 3 hijos les gustaba la escuelita dominical, porque cuando los llevaba a Sendero de Luz o a otras iglesias no les gustaba. Perdón, y en esa sí, a ellos les gustaba estar, entonces dije yo, ya te encontré, es aquí donde yo tengo que estar. Pero igual sentía que no era ahí, como que algo me decía que no era ahí donde yo tenía que estar. Y un día me senté a leer la Biblia, y porque me encanta mucho escudriñar la Biblia y estudiar, y el Señor nos ha hecho un llamado para evangelizar, para hablar de su palabra, para hablar de su amor, de su misericordia hacia nosotros. Y esa noche le dije, Señor, ¿y ahora a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Si ya conozco casi todas parezco de aquellos conejos de iglesia en iglesia. Y van a decir que quién sabe qué tipo de persona soy yo, ¿verdad? Yo quiero una iglesia donde yo ya quiero estar yo. Establecerse. Sí, y mis hijos, yo quiero estar. ¿A dónde? Yo le decía, Señor, ¿a dónde voy a ir? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y al día siguiente que mi esposo llegó, me dijo, yo lo voy a llevar a una. Yo lo voy a llevar a una. Su esposo. Mi esposo actualmente me dijo, yo lo voy a llevar a una. Y yo sé que le va a gustar. Así me dijo. Y yo decía entre mí, ¿quién sabe a dónde me va a llevar que no está metido en una iglesia? Decía yo, ¿verdad? Y en verdad se llegó el domingo y fue por primera vez que visitamos Cazadores de Almas. Y usted vio que llegamos y me quedó en ese momento un pensamiento, porque vi de la forma que usted me saludó. Porque usted vino, me saludó y me dio un beso en mi cachete, los otros hermanos también. Entonces yo me sentí, wow, ¿qué es esto? Porque en las otras iglesias que yo había ido no se miraba eso. Y también, pastor, el cariño que se ve ahí, la humildad que se ve en esas personas que están rodeándolo a usted, que es el servidor de esa iglesia. Y yo me quedé con eso, me fui para la casa y ya le dije a los chiquillos, yo creo que ya encontré donde yo tengo que estar. Pero ya es un proceso, ¿verdad? Porque ya había pasado, pasé por muchas cosas, ya me aparté casi 12 años nuevamente de mi Señor. Y como le dije ahorita, no es lo mismo caerse, porque cuando un hijo se cae, uno viene y lo levanta. Es levantarse y que Dios tenga la gracia y la misericordia para podernos irnos nuevamente, restaurar, porque Dios es un Dios de oportunidades. ¿Y qué hace Dios este año? Este año, en enero, bueno, esa noche que le dije al Señor, yo te prometo que yo me voy a ser obediente a ti y voy a seguirte como tú quieres que yo te siga, pero necesito que ordenes mi vida. Necesito que ordenes mi vida. Yo no quiero seguir en pecado, ni quiero seguir haciendo lo que a mí me da la gana. Es lo que tú quieras. Y en verdad, en enero, yo llamé a mi esposo y le dije que ya tenía el dinero, porque él siempre me ponía pretexto de que no teníamos dinero para casarnos. Y como yo ya había empezado a trabajar nuevamente, entonces le dije, ya no hay excusa, ya está el dinero. Ya fui a hablar con la abogada, me fui allá donde se sacan las actas de nacimiento para que nos casáramos. Y antes de todo eso, pastor, lloré y le dije, Señor, si es su voluntad, tú vas a permitir que yo me case con él, y si no, lo vas a quitar de mi vida, porque yo quiero... Ya lo que quería era un orden. Exactamente, y en verdad, él no se opuso, mi esposo, y nos casamos civil. Ese día nos casamos a las 2 de la tarde civil. Solo tuvimos mis tres hijos, yo y él nada más, y los 2 testigos, nos casamos. Pero porque yo siempre dije que cuando yo me casara, pues cuando yo lo hiciera, lo iba a hacer de verdad, que viniera de mí. Pero siempre opiné nada más por el matrimonio civil. Yo nunca me imaginé casarme, nunca me vi vestida de blanco. Siempre quise casarme, pero civil.
Y ya después, como al mes, bueno, ya teníamos un año de habernos casado. Entonces ya en febrero me dice mi esposo que nos vamos a casar, así de repente, que nos vamos a casar en su iglesia, que se tuvo la oportunidad de casarnos. Y entonces ese día, cuando usted nos dijo que sí, yo brincaba de una pata, no por el hecho que me fuera a casar, porque yo ya sabía que estaba casada, sino que por primera vez en mi vida iba a tener a mi familia, iba a tener a mi mamá, iba a tener a mis hermanas, aunque fuera de esa manera, las iba a tener donde Dios quiere que ellas estén. Entonces, yo me quedé pensando en eso, y en verdad, bendito Dios que se dio lo del matrimonio, usted nos casó. Esto no es como una historia feliz o como un cuento de hadas. Que no es fácil. Que no es fácil, no es fácil, porque es una lucha de todos los días. Gracias a Dios, mis hijos ahora, yo los pongo y oramos, y ellos muchas veces, a veces que tal vez ni yo quiero orar, ellos me dicen, mami, vamos a orar, o nos ponemos a jugar, y le digo ya yo, el primero que me diga, si a mí se me olvida que vamos a orar, le doy tal cosa. Entonces ellos están ya lo hacen ahí, como un juego. Sí, y aparte de eso, pastor, oírlos alabar al Señor. Ellos ahora, alaban al Señor, y yo les digo, es un Dios vivo, Él existe, Él cuida de nosotros, Él está pendiente de nosotros, Él nos ama. Ve ahorita con que estamos metidos entre las casas, yo puedo dar fe que hasta el día de hoy Dios nos ha fallado. Dios nos ha tenido el platito de comida en la casa, y algo muy importante, hay una confianza y algo muy importante, y el respaldo de Él, porque a pesar de lo que somos, como le digo, y pecadores, pero el Señor ahí está. Y otra cosa que yo aprendí en su iglesia, a pesar de que no estoy todos los días metida, no estaba antes, pues ahora menos, por este confinamiento, pero lo que aprendí fue darle primero la obediencia y dar lo que a Él le corresponde. Dice la palabra que al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y eso ha bendecido mi vida, pastor. No solo por lo material, sino que ahí viene todo, pastor. Viene lo espiritual, viene lo material. Tener esa confianza y saber de que uno no está preocupado porque tiene que pagar la casa. Saber que uno no está preocupado porque tal vez ahorita no tengo, pero creo que tengo como 100 colones en mi cartera. Pero no me hace falta nada. No estoy desesperado. El Señor suple. Exactamente, el Señor suple nuestras necesidades. Y para ir finalizando, Jazz, todos los vacíos que se fueron acumulando a través de su vida, niñez, las distintas relaciones fallidas que tuvo, eso hace un gran vacío. Demasiado. Pero vino Dios y llenó todo. Y llenó todo. Porque no es el hecho de tener, ¿cómo le explico? A pesar de que yo anhelaba una familia, anhelaba un esposo, anhelaba a mis hijos, que Dios me ha permitido tenerlo hasta el día de hoy. Ayer cumplí 45 años. Y entonces el hecho no es lo que tenemos, sino porque Él está ahí. Su presencia está en mi vida, está en la vida de mis hijos, está en la vida de mi esposo, porque a pesar de que mi esposo no está sometido ni está metido en una iglesia, sé que Dios tiene misericordia de él, y que en el tiempo de él lo va a ordenar, y que en el tiempo de él, como yo anhelo ahora tener un esposo, que oremos, que busquemos la presencia de Dios, que guerriemos por las almas, porque para eso nos llamó el Señor, para eso nos hizo un llamado al Señor, para evangelizar y para predicar su palabra y dar testimonio de que Dios es un Dios de oportunidades y que Él nos ama y cuida de nosotros, pastor. Porque en sí es eso. Y entonces mi esposo es un hombre valiente, mi esposo es un hombre trabajador. Dios restauró algo muy importante, pastor, porque yo a mi esposo en algún momento de mi vida yo lo llegué a odiar por lo que él me había hecho. Yo a mi esposo lo llegué a despreciar. Y si yo me llegué a casar con él, no es porque yo me llamo Yasmín Espinosa. Me casé porque Dios lo permitió, y porque Dios ha ido poco a poco, pastor, cambiando mi mentalidad, ha ido cambiando mi corazón, ha ido cambiando mi vida. Entonces ahora yo puedo decir que yo estoy enamorada de ese hombre, porque yo no estaba enamorada de él. Porque Dios restauró todo. Restauró, entonces yo a mi esposo yo lo amo. Para mí mi esposo es, como dicen ese dicho mundano, es la última manzana en mi desierto.
porque mi esposo es mi vida, Dios me lo regaló, como aquella, yo me veo reflejada en aquella canción de Rigoberto Amaya, La Casita, que dice que la casita estaba vacía, y yo le digo, mi amor, eso eres tú. Pero como le digo, pastor, es Dios el que va restaurando, el Dios es el que va cambiando, Dios es el que va haciendo las cosas como tiene que ser. Y si nosotros no nos disponemos ni hacemos nada por hacer un cambio, pastor, porque no podemos seguir, ay, qué pobrecito el fulano, ay, qué pobrecito el perenciano. No, tenemos que poner disposición y buscar cómo cambiar. Buscar la presencia. Buscar la presencia del Señor, buscar cómo agradar al Señor. Porque cuando uno se muere, como dice, no se lleva nada. Porque yo no me voy a llevar a mi esposa, no me voy a llevar a mis hijos. Pero Dios nos da eso. Dios permite eso. ¿Para qué? Para que no estemos solos. Para eso Dios da la familia. Por eso Dios da un esposo, da a los hijos. Ahora tiene todo lo que usted quería. Ahora tengo todo lo que yo quería. Y ahora yo le digo a mis hijos, ahora yo me puedo morir. Porque ya Dios me dio. Porque tal vez yo nunca deseé tener una casa, nunca deseé tener un carro. Y si me lo da, pues Dios sabrá por qué me lo da. Y si me da una casa, pues Dios sabrá pues que me da la casa también. Pero yo le digo a mis hijos, yo ya tengo lo que yo quería. Tengo a mi esposo, tengo a mis hijos, tengo un hogar. Ahora Yasmín de Bolaños. Y antes solo era Yasmín. O como en el mundo andaba yo. Pero Dios ha ido restaurando. Ya tengo una identidad, porque incluso cuando nos casamos dijo la abogada que ya tengo yo los derechos civiles ahora, porque al casarme yo civilmente, pues ya ahora yo ya tengo un respaldo, cosa que no tenía. Es cuando uno hace las cosas como tiene que ser. Antes estaba indocumentada, ahora no estoy indocumentada. Soy una mujer que tiene todo en orden como tiene que ser. Ya, de verdad, muchas gracias por sacar su tiempo, por abrir su corazón, por aceptar la invitación y demostrarle a la gente que sí se puede salir adelante. Una niñez muy difícil, una niñez donde Yasmín no vio la vida fácil, una niñez donde llenó su corazón de amargura, donde por su rebeldía cometió muchos errores, como tal vez los he cometido usted, lo que os he cometido yo, o los ha cometido cualquiera. Porque aquí no estamos para juzgar, estamos para restaurar vidas. Y si a través del testimonio de Yasmín usted ha logrado restaurar su vida o cambiar de alguna decisión que tal vez iba a tomar, ahora hay que buscar a Dios de todas las formas para llenar ese corazón, ser personas distintas y de verdad apoyarnos unos con otros, que de eso se trata ese programa. Que Dios los bendiga, es una bendición transmitirles un viernes más un nuevo testimonio de parte de nuestra iglesia. Y hoy tuvimos a una mujer súper valiente, que abrió su corazón, abrió su vida para ayudar a otros a que se restauren. A personas que han tomado malas decisiones, pero que necesitamos de Dios. Y todos esos testimonios de vida que nosotros tocamos, es para que veamos y reconozcamos que solo buscando a Dios podemos ser buenas personas, podemos ser personas diferentes, personas que realmente vamos a ser de ejemplo para otros. Y que Dios sí nos enseñe ese camino para ser personas de bien y personas que podemos cambiar caracteres, formas de ser, para exaltar su nombre en todo momento. Y ya hoy Yasmín tiene una familia consolidada, una familia donde no todas las cosas son fáciles, pero sí es una familia valiente que con el amor de Dios puede salir adelante. Yasmín, muchas gracias, de verdad. Los esperamos el próximo viernes con otro testimonio de vitaminas de vida en nuestra iglesia Cazadores de Almas para Jesús. Hasta luego.